había espacio como para 6 animales nomás. Nosotros con esa cantidad de animales, eso se volvió un encarte andar en ese bus. Entonces lo que se hizo, habían 7 u 8 camiones de esos engallados, así como les gustan a los paisas, con todo niquelado y todo eso, unos doble troques, y en eso era lo que andábamos. Generalmente hacíamos 2 viajes, o sea, se mandaban 12 camiones de bestia, una turbo con todo el concentrado, aperos y todo eso, y una luz con eh, los medicamentos. Doctor, ¿cuántos montadores tenían y más o menos cómo era la operación de la finca, más o menos? Eh, montadores para pista andábamos con 6. Arrendadores habían 6 también. Ujú. Así más o menos se manejaba, porque eh, se quedaba una gente trabajando lo que tenía que trabajar en la finca, porque se estaban haciendo animales. Y los animales de pista estaban asignados a unas personas. Entonces, por ejemplo, Pacho, Les dan los nombres que la gente quiere conocer, las personas que trabajaban. pues voy a tratar de acordarme porque hay unos que no me acuerdo y no del apodo. Pacho era uno, Carepalo, que es un nuevocito que sale ahí, era el otro. Chorizo, que ya me dijo mi mujer que se llama Alberto Alberto. Loaiza, ya me acordé, era el otro, son 3. Pues Millán era el Ujú. otro que así, Millán sí silbaba y Arrendador. mamaba, porque ese hacía de todo, pero él montaba allá y lo montaba muy bien y se le dieron unos animales. El, el hermano de Pacho Ángelo, el Ángelo. cuñado de Pacho, que le decíamos la avispa, que es uno monito que sale ahí, van 6. Ah, oiga, Pablo. ya me dijeron que se llama Héctor. Bueno, Pablo. Pablo, sí, es que estaba Chuzo, que era arrendador. ¿Se acuerda del viejito, el que andaba con, ay hombre, que ese nos lo llamamos nosotros de ahí donde Don Michel, que era el que le arrendaba a Julito? Ujú. Uy, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ahora me acuerdo de él. De Jamundí había otro. Creo que eh, Hablan de Freddy. Freddy. Ah, claro, Freddy, el negrito, El sí. viejo Ismael. Mm, Ismael, ese era el que estaba tratando. Claro, Ismael. Ismael. A ver, ¿quién más? Mi papá tenía muy buena relación y muy cercana con Julito. Yo me acuerdo que llegaba mucho a los Naranjos y Julito le montaba a Ladín una época y él hablaba mucho con Julito. Sí, lo que pasa es que su papá era muy amigo de don Michel. Ajá. Entonces, don Michel eh, lo tenía pues en un concepto tan berraco que eso cada rato lo llamaba solo para que se fueran a botar corriente. Yo me acuerdo mucho de ella. Entonces, claro, eso era cada rato y esas atenciones de don Michel eran la cosa más berraca. En esa época don Michel estaba pues en el curudito con eh, el caballo trochador de ellos, Electrón, Ajá. y, y con las yeguas, ¿cómo se llama? La línea de La ellos, Rosa, que Linda Rosa, la Rosalinda, ajá. y de ahí salieron todas las otras, la Linda Rosa, la Rosa Hermosa, bueno, todas esas. Nosotros, yo me acuerdo que en una de esas idas allá, su papá le compró un caballo a John Michel que se llamaba, me acuerdo que él terminó en Tuluá, un caballo bueno, hombre. Mm,
Ahí debe estar Ramos, Ramos se debe acordar cuál es. ¿Dalí? El Dalí, claro, ay, pues padre, claro, el Dalí. Gracias ahí por el Ese aporte. sí que era un super caballo. Ese se le compró a Michelle y se llevó para las Guacas. Y ahí fue cuando se fue el viejito. Uy, lo tengo aquí, es que no soy capaz con él. Y ese era uno de los arrendadores viejos, viejos que había. Pero mire que ahí más o menos salieron los 12 más o menos muchachos que Sí. habían entre montadores grandes, pues llamémoslo así, arrendadores. Doctor, el tema de Clem- herrería, eh, el tema de herrería, ¿cómo lo Clemente, manejaban? Clemente Villa, así se llama un caballo, hombre, ¿cómo es que no me acuerdo yo? Claro, Clemente Villa, don Clemente. Claro, Sí. ese era el papá de los arrendadores. Él era el que le arrendaba a Julito. Julito era, sí, muy bueno, mostrando. Pero el que arrendaba era don Clemente. Ok, ok. Como el manejo Carerrata también, sí. Carerrata. Sí, de- ese también montó allá. Claro. doctor, el manejo del tema de rajes. El herrero, Bueno, en esa época no existía lo que hay hoy. los herrajes, Entonces, la herradura los, tiene que ser nosotros, el que siempre nos erró en esa época eh, fue este de Palmira. mm, eh, mm, lo mencionaste ahorita. Ay, hombre. Bueno, ahora me acuerdo el nombre de él. Entonces, él llegaba, normalmente nos echábamos 3 semanas, Capulina, sí señor, vea, Ramito está ahí metido y él no me deja olvidar. Entonces Capulina llegaba una semana a darle a la fragua. Antes de que llegara Capulina, él hacía el pedido de varillas redondas, cuadradas y platillos. Y él se ponía a hacer en una semana todas las cerraduras que se iban a necesitar para en las 2 semanas siguientes comenzar a hacer pues ya el herraje. Entonces iba Capulina, llevaba al hermano que le decían mandíbula, que era un tontolote así grandote, que era el asistente, iba con otro, eran 3 los que aparecían y entonces en una semana se hacían las herraduras en una fragua que había en la finca y en las 2 semanas siguientes se la pasaban ellos cerrando todo el tiempo. Siempre se manejó de esa manera. En Y esa duro. época, claro, nosotros no teníamos equipo de rayos X, no teníamos, ¿qué le digo yo? Todo el manejo de los chalanes que de los caballos. ¿Qué pasa? Si usted le sirve un caballo a un montador y pierde, se le va la mano a la derecha, este quedó cruzado, este está pegando, y vuelva y bájelos a la parte que teníamos donde estaba la radería y corrija. Así se hizo muchísimo tiempo. Y yo creo que, sí, no creo que cambiamos de herrero hasta que no vendió la finca. Siempre fue así. Y los animales se iban errados para las ferias y volvían errados de la feria. Era raro. Yo solo me acuerdo una vez, y eso fue, si no estoy mal, creo que fue, sí, con la India Catalina, una vez en Valledupar, que nos cayó una herradura. Pero viejo, llevábamos de correría como un mes y 10 días, o un mes y 20 días por allá. Habíamos estado en la feria de Sabana Larga. Imagínense, salimos de Popayán, fuimos a la feria de Medellín, Medellín fuimos a Sabana Larga y en Sabana Larga nos invitaron a Valledupar y todo ese tiempo yo llevaba un equipito de raje, pero nunca lo habíamos utilizado. Y llegamos hasta allá eh, y fuimos a Valledupar. En esa competencia se le cayó una herradura a la yegua y entonces nos dijeron, no,
darle la competencia, péguenle la herradura. Y entonces Pacho, y ay, ¿cómo le vamos a...? Dije, no, venga, y ahí se la pegamos. Pero esa época, sin tanta conocimiento, tanto equipo, tantas vainas para diagnosticar los problemas de hoy, logramos, como le digo, casi nunca llevamos herrera a una feria. Nos íbamos con las herraduras puestas y volvíamos con ella. Doctor, y el tema de los reproductores, por ejemplo, ¿separaban los caballos porque hay que ir para feria o se seguían sirviendo? ¿Cómo manejas eso? Bueno, ese para mí sí ha sido un tema como más de los chalanes que de los caballos. ¿Qué pasa? Si usted le sirve un caballo a un montador y pierde, entonces dice que fue porque uno se lo sirvió. Pero si el caballo se sirvió y gana, no dicen que fue porque uno se lo sirvió. Entonces, uno tratando, hermano, de que no se vaya a perder un campeonatico ni nada, le toca a uno acceder a las peticiones de ellos que los paren. Pero hoy en día, y lo puedo decir, hoy en día lo puedo decir, que hay un veterinario de hueso así largo, de edad, que trabaja en un criadero, en dos, en tres criaderos, y que siempre que se iba un caballo que creo que se llama doble siete, bueno, no quiero enredarme, y se iba para una feria y que había que pararlo 2 semanas para poder que saliera a competir. Y en tres competencias seguidas no hizo como muchas cosas. Y digo el veterinario, no viejo, pero no lo voy a perder más tiempo al caballo. Y gana, gana, y si no gana, no gana. Pero son muy pocos los caballos que realmente llegan al punto de que no se pueden servir casi que cerca a la competencia. Eh, es muy difícil. Yo no, caballos que vienen en una colecta regular, hermano, son caballos que no se estresan, no tienen problemas. Hoy en día la mayoría de las fincas tiene dummies, entonces la parte física del caballo se respeta mucho. Es muy difícil que un caballo se estropee en una Por ahí está colecta. escuchando nuestro amigo Felipe, que la Gloria muerto de la risa. Te manda saludos. Mm. Ay, perdón, perdón, era de allá el caballo. Por no dar nombre. Sí, yo pienso que uno dándole pues una semanita ahí como para ser condescendiente con ellos. Pero esos caballos deberían de no parárselos a uno tanto, porque hay unos caballos que realmente son fáciles de manejar, no se estresan, no tienen problema y hacen su competencia en problema. Y las yeguas igual. Bueno, la yegua tiene solo una partecita. Ujú. ¿Cuál es la parte? Que si usted la sirve y la yegua la monta en un carro, entonces puede producirse un bloqueo de la ovulación y de pronto ese servicio no terminar en una preñez. Pero también yo me acuerdo que yo en varias ferias tuve que ir a lavar yeguas para trasplante de embriones y salieron a competir y ganaron y fueron campeonas y nunca salieron garetas, ni patiabiertas, ni coleando, ni nada. Sí, sí. Entonces, es relativo. Y también depende del Yo individuo, conozco, pues, del animal, depende del animal y sus bríos, su temperamento. Entonces, yo creo que es un tema de... sí, sí, no, claro, claro, eso también hay que considerarlo. Me imagino que animales que son más indóciles y más difíciles de manejar. Pues yo digo que la gran mayoría se pueden perfectamente manejar. Doctor, ¿hay alguna anécdota que quisiera contarnos de esa época suya en las Huacas, con los muchachos, con el equipo que tenía, o en las ferias, o digamos algo que te gustaría contar de esa época, pues de tantas historias que debe tener? Pues hombre, es que son tantas que ni siquiera por dónde.
por dónde arrancar. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos un laboratorio, Y qué bueno que... las Guacas, Ujú. que era donde se procesaba todo. Juan Carlos Mayor era como independiente, digamos, en la parte de reproducción, de estar palpando sus vacas, inseminándolas y todo eso. Pero cuando había que congelar semen de los toros y hacer congelación de embriones y eso se hacía era arriba en las Guacas, porque ahí era donde estaba el laboratorio. Entonces, todo el material había que subirlo para procesarlo allá. Nosotros muchas veces, para no prender las máquinas por un ratico, tomábamos varios toros o hacíamos varias cosas a la vez. Yo me acuerdo una vez, ah, para procesar en frío el semen. En esa época nosotros teníamos un cuarto frío y ese cuarto frío, ahí adentro estaba la máquina de envasar semen. Entonces, eh, ¿Quieres hablar algo del tema de los embriones hoy y lo que se ha pasado de esa época a hoy en el tema de la cantidad de embriones que se hacen, cómo está, si ha cambiado, si la gente dejó de hacer embriones, si siguen haciendo y cómo es el tema en general? bueno, lo que yo pienso es que sí ha habido un cambio desde la época de nosotros hasta la época de hoy. Eh, en la época de nosotros, los embriones generalmente se hacían era dentro de una finca, o los veterinarios éramos de planta y lo que procurábamos era que las mejores hembras de la finca se pudieran repetir a través de los embriones. Eso era lo que tratábamos de hacer. Hoy en día ya la situación cambió. Hoy en día no hay criaderos muy grandotes, sino un poco de criadores que tienen pocas yeguas. No por eso quiere decir que no sean importantes, sino que ya no se tienen en esas cantidades como nosotros las llegamos a manejar. Entonces, pues claro, un tipo de esto no puede tener un veterinario a veces permanente, entonces o se mandan las yeguas a hacerles transferencia o va un veterinario a domicilio y se lo hace. ¿Cuál ha sido para mí la diferencia? Que con esa nueva forma de aparecer muchos criaderos con poquitas bestias y muchos veterinarios haciendo el trabajo, de pronto se hacen embriones como un poco más escogiditos. Entonces se utiliza como hay que pagar por embrión. No era como antes que nosotros vivíamos patrocinados por un dueño y si la dábamos 10 hacíamos y 20 hacíamos, no importaba. Entonces, hoy en día el dueño busca una yegua buena, busca un reproductor que le case con la yegua. Entonces yo pienso que no son ese mundo de embriones, como muchas veces trataron de decir que era que nosotros a través de los embriones nos estábamos tirando los caballos. Ujú. A mí me oyeron decir, y todavía lo digo, las yeguas para mí no dañan el número, ni la élite, ni la calidad de los equinos. Más bien porque no se ponen a ver la cantidad de mugres de los que están mandando semen. Que esos sí son los que nos están impactando duro. Y esos son los que se encargan de producir los animales de regular calidad. Entonces, más bien porque no los capan, buscan hacer otra cosa con ellos.
esos son los que sí pueden joder el resto de la caballada, no los embriones. Los embriones, vuelvo y lo digo, hay gente que trata de hacerlos utilizando las mejores yeguas, con los mejores reproductores que hayan. Se tiene un criterio distinto. Claro. Y por ahí yo creo que nadie va a caer en el pecado de gastarse un poco de plata para hacer un embrión con un bolinillo. Eso no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo digo que el paso siguiente, por lo menos de los que estamos aquí arriba, pienso yo, algunos que ya llevamos muchos años trabajando de esto, es como volver a otra etapa más atrás. Hoy en día tenemos un poco de yeguas que no se preñan. Hoy en día, por X o Y razón, hay animales que hace rato no producen cría. Y yo pienso que para el caso mío, por ejemplo, el tiempo de hacer embriones ya como que, pues hay que hacerlo. Pero yo pienso que es el punto de empezar como otra fase y de empezar a trabajar con estos animales que por alguna razón no están quedando preñados. Ese para mí es el derrotero de ahora en adelante y donde se debería centrar muchos de los que todavía jodemos con reproducción o nos gusta investigar. Yo creo que es que donde vamos a llegar si Dios quiere. De acuerdo, doctor. Y Doctor, nos deja este coronavirus. Y nos deja este coronavirus, viejo. Si seguro sí Dios nos va a quiere y dejar. nos deja. Mientras nos quedemos en la casa Sí. nos va a dejar, doctor. Por ahí me están preguntando muchas personas acerca de la historia de Fernando Rey, el Ah, caballo. sí, mira. eh, el criadero se acaba cuando se pasa la feria de Manizales. Manizales. Y entonces usted ya sabe pues que se vendió un fulano. Y ese señor no tenía ningún interés en quedarse con eso como criadero. Entonces él atomiza el criadero. Sí. Las yeguas buenas fueron a parar a la hacienda del Japón en La Dorada. Si fueron 50, se murieron 60 de fiebre de garrapata. Oye, una yegua enseñada en ese frío y las mandan para el calor, enseñadas a vivir en pesebrera con Pero una perdón, capa de cisco así. perdón, doctor. Yo me acuerdo que cuando vendimos el criadero, uno de los núcleos importantes que salieron de allí de caballos lo compró la J. ¿Sí? Como la élite de Sí, feria y lo que estaba como ganando y lo más importante lo compró la J. ¿Estamos de acuerdo? sí, pero mire que yeguas, unas yeguas buenas, como esa campirana y eso, se fueron a parar allá al Japón. Ah, se murieron. Pero bueno, en esa atomizada le cae a Mauricio Hidárraga y a el padrastro un lotecito de yeguas que muy seguramente se las cedieron de la Jota. Y entre esas yeguas cayó la mamá de Fernando Rey. Entonces, era muy potranca y la estaban arrendando precisamente Ángelo. Ángelo Castro estaba allá en la Romana, que así se llamaba esa finca, y él la estaba montando. Por ahí por el Cabullar, aquí Pero por aquí en el valle. por Palmira, Por el en el Cabullar. Bolo, Ajá. no, en el Bolo. Entonces, por alguna razón, él no se entendió con la potranca y no pudo con ella. Y esa se tiró como yegua de cría. Entonces, una vez hablando yo con ellos, hicimos algún arreglo y yo me quedé con esa potranca. En esa época, ¿se acuerda que hubo una fecha en la que se iba casi que de Caramanta para Estados Unidos? Ajá. Yo lo estaba manejando. Pero yo me acuerdo que Y usted, yo estuve con usted ahí en esa finca de ellos y usted me mostró recién nacido el potro y me dijo que llamaba Fernando Rey. Yo estaba con usted allá. claro, sí, pero es que cuando yo fui a servir esa yegua,
yo manejaba el caballo, Ok. porque ese lo tenía un primo de Mauricio. Y Ujú, entonces yo logré ese día, ese día por la noche se iba el caballo para Bogotá a hacer ujú. la cuarentena para irse para Estados Unidos. Y entonces ahí logré preñar la yegua. Ahí nació ese potro. Y ese potro nació el 30 de julio, ya ni me acuerdo de qué año. Ese 30 de julio yo cumplo años. Entonces Mm, yo llegué a la pesebrera y llegué y encontré el potro nacido. Y eso, una cosita, pero en un empaque y una vaina. Y entonces uno decía, siempre que uno está, pues por los que nos gusta criar, es uno esperanzado en que alguien le vaya a dar a uno la mano, a salir algo bueno. Yo me acuerdo que yo tuve un potro que se llamaba Me Sacarás de Pobre, porque así lo puse. ¿Usted no acuerda que uno decía, usted hijo de puta va a ser el que me va a sacar de pobre? Y así lo puse, me sacará de pobre. Y ese hijo de puta me sacó de todo menos de pobre. Eso lo tuve que capar, no sirvió para nada, para nada. Entonces ese día que veo yo ese potro, digo yo, hombre, ¿qué voy a hacer yo? No, ¿cómo lo bautizo? Y no, nació el día que yo estoy cumpliendo años la madre. Y todo lo poquito que tengo yo que he criado, siempre lo he bautizado con el apellido mío, Rey. Entonces, ujú. por eso quedó así como Fernando Rey. Yo lo tuve hasta un tiempo y se lo vendí a un señor Poto. El señor se lo llevó, lo arrendó y lo montó eh, Pachito, Ujú, que lo montaba Don Macho Aguado. ujú. Él fue el que le hizo la primera parte de la carrera. Después, con todos esos correcorres que hubo, el caballo se fue y cayó en manos del monstruo de Tuluá, ¿cómo es que se llama? Jairo Pepo. ¿Se acuerda de él? Ajá. Bueno, ahí estuvo un tiempo. Y después sí se fue para Pereira, que fue cuando lo compró este criadero, eh, ¿cómo es que se llama? Mm, bueno, allá fue donde el caballo terminó. El caballo se desapareció un tiempo por todos esos problemas que sabemos. Y sé que en este momentico está en Medellín. ¿Dónde? No sé, pero sé que está en Medellín. Hombre, en Jamundí hay unas potrancas, hijas de... no, él no está en Providencia, Villa Concha. Allá fue donde el caballo hizo la gran carrera. El caballo, si usted mira una revista de Fedequinas del 2005, en esa revista, Fernando Rey es el mejor ejemplar del año. Y en esa época estaban el tango y mensaje, no más, esos dos bellezas, en ese año. Y fue declarado mejor ejemplar nacional el potro, Fernando Rey, en esa época. Qué bien, qué buena historia esa, doctor. Qué bonita historia. Hay un personaje de las Huacas que era como patrimonio nuestro allá, que es Millancito. Ujú. Millán empezó, me acuerdo que jardinero en la finca. Sí, sí. El Contanos meme. el meme, contanos un poquito de Millancito. No, pues Millán lo trajeron con espejo porque fue sacado una tribu de por allá, de esa zona donde estábamos nosotros. Y él llegó de jardinero. Después Pero le gustó el tema. Ah, muy inquieto. sí, le gustó la cosa de los caballos. Entonces, él comenzó a ayudar a limpiarlos. Después de ayudar a limpiarlos, entonces los